Muy bien, está con nosotros Robert Frías, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial, el capítulo, ¿verdad?, de San Francisco de Macorís, con quien vamos a conversar acerca de que esta institución busca soluciones ante las demandas que provocaron el paro de docencia. Vamos a ver qué nos cuenta Robert con relación a esto. Buenos días, Robert. Buenos días, mi maestro ¿Cómo, amado José cómo tú Rosa. estás? Todo bien, Qué todo bueno, bien. qué bueno. Yerjan, hermano, Buen día, Robert. Carolina, Bienvenido al programa. Yeuri, mi hermano, Hermano. compañero de batalla. Amén, así es. Yeuri, bueno, y Carolina, Soluciones. nosotros, a los sensibles que hoy son gobiernos, que dicen que nosotros hacemos oposición y que no le hicimos lo del pasado. Le estamos haciendo. Nosotros coordinamos Marcha Verde. Sí. Y hoy le Y estamos coordinamos haciendo. y coordinamos Plaza de la Bandera y coordinamos diversas actividades en conjunto en contra de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana y la falta de gestión gubernamental y de política pública. Lo bueno de esto es Y nos que hoy mantenemos estamos firmes. haciendo frente al gobierno y si Lo vienen mismo. otras marchas igual lo haríamos. Claro. Pero como De que eso lo, se como, trata. como que lo dejaron solo ustedes, lo de la Sí, marcha. siempre verde. pasará Fue y una parte. pasa. Sí, Lo claro. importante es lo que tú hagas de Pero manera nos mant- particular como individuo. Nosotros nos mantenemos en aquí defensa. de manera firme. Eso es un anuncio. Aunque nombraron algunos. A ver, oh, no. Los demás están verdes, los demás están verdes de envidia. No, de dignidad, de dignidad. Sí, Claro. Ay, caramba. No es porque no Señores, hayan habido ofertas Sí, y sí. demás. vamos a ver, ¿cuáles son las soluciones ante las demandas que provocaron el paro de docencia que está buscando la ADP, Robert? Adelante. Bueno, soluciones no se pueden exhibir porque la ineptitud de las autoridades educativas de la República Dominicana así lo expresa. Fíjate que nosotros hemos venido en una jornada de lucha de manera consciente a partir de que el propio ministro de Educación, Luis Miguel Descán, hiciera una serie de compromisos y de hecho ya la comisión que propuso el propio Ministerio de Educación, una comisión de seguimiento que nosotros hemos referido anteriormente en este propio espacio, y ya hace tiempo ni nos vemos porque esa comisión en el último encuentro dijo que ellos no se iban a poner de relajo. Y aquí a San Francisco de Macorís estuvo presente en el último encuentro el director nacional de infraestructura escolar, el ingeniero Roberto Herrera, y él mismo asumió una serie de compromisos de obras que se iban a intervenir, de obras que se iban a iniciar en materia educativa y que al día de hoy, pues eso no se ha resuelto. Fíjate, hace promedio de 3 meses a nosotros se nos entregó un listado de unos centros que iban a ser intervenidos en San Francisco de Macorís por orden de prioridad. Y bueno, el listado se lo puedo facilitar porque está, de hecho, fue el propio Ministerio de Educación, dice Gobierno de la República Dominicana, Educación, San Francisco de Macorís. Dice el título de ese listado: centros educativos que presentan necesidad relacionada con su infraestructura. Y allí podemos ver una rúbrica que hizo el propio Ministerio de Educación donde especifica la condición de cada centro educativo y el nivel de urgencia. En ese momento eran 35 centros educativos que se iba a iniciar la intervención de inmediato. Donde podemos precisar, por ejemplo, la escuela Ana Antonia Cruz, para citar una, que está en estado de emergencia por un tema de filtración, de grietas, de drenaje pluvial, pero a esta escuela no ha ocurrido absolutamente nada. De igual manera, la escuela Máxima Tavares de Los Arroyos, que estaba para intervención, y allí no ha ocurrido absolutamente nada. Allí llevaron unas cubetas de pintura, y yo mismo le decía, no permitan que coloquen la pintura, porque aquí el problema no es pintura, sino que hay un problema de filtración y de grieta. Colocan la pintura, y cuando llueva, entonces a los 2 días vamos a tener la pintura que no va a servir, entonces va a ser unos recursos mal utilizados. Pero lo propio sigue con la escuela María Lajara Enrique de Aslor, un centro educativo que los niños están recibiendo docencia en una casa rentada, que el Ministerio de Educación ha incumplido con los pagos del arrendamiento de esta propiedad y ya los propietarios están expresando que van a desalojar la escuela de allí. Pero la escuela Félix López también de Cueva. En fin, son el nivel de compromiso que asumiera el Ministerio de Educación
es lo que ha dado el traste, y claro, el nivel de incumplimiento es lo que ha dado el traste que nosotros tengamos que movilizarnos. La escuela, para citar otros casos, por ejemplo, la escuela Los Balbí, carretera Madeja, que es un centro educativo que se encuentra en un 75% de construcción promedio, el propio Roberto Herrera decía, Robert, en 45 días máximo estaremos entregando 26 aulas que estarán disponibles para estas comunidades, y el aula de inicial vamos a continuar trabajando porque no está iniciada, vamos a continuar en el comedor y en la cancha, pero las aulas, que es lo fundamental ahora, vamos a entregarlas para que se empiece a dar utilidad a esta. En ese momento él decía 45 días, pero ya hace más de 2 meses de eso. Y allí, a partir de esa fecha, no se ha colocado un grano de arena. Lo propio ocurre con el Politécnico Las Caobas, que el señor Roberto Herrera decía, Robert, este Politécnico vamos a reanudar los trabajos y hace una llamada, mira, hay que ubicar esto, hay que reajustar este presupuesto, vamos a trabajar en esto para que el próximo año escolar este Politécnico esté disponible para estas comunidades, pero allí no se han reanudado los trabajos tampoco. Y un tema fundamental es el tema de los contratos. Realmente esto repugna a nosotros por la manera vulgar y perversa en la cual se han manejado los contratos. La ADP, y debo ser claro con esto porque ellos han tratado de tergiversar la verdad, la ADP no se opone a los contratos, no, porque el contrato está en la ley. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que el contrato es la excepción. Así que se dice en materia jurídica, ¿verdad, maestro? La norma es el concurso. ¿Y qué dice la ley 66-97? Que la única manera o vía para ingresar al sistema educativo público de la República Dominicana es mediante concurso de oposición docente. Si el concurso de oposición docente no cumple con las necesidades de personal que aprobó el concurso, entonces se procederá a un contrato. Claro, hay una teoría jurídica que plantea el película y Morris. Es decir, cuando se dan ese tipo de cosas es porque el peligro en la demora pudiera crear una situación mucho mayor. Entonces, por eso se le abre la brecha al sistema para que contrate, pero la regla es el concurso. Entonces, dice la ley que el contrato no puede ser mayor a 6 meses y que el ministerio tiene un plazo, el Ministerio de Educación tiene un plazo de 6 meses para ejecutar un próximo concurso que pueda dar al traste o resolver esa necesidad que tiene la escuela pública. Robert, pero aún así, y tomando como base lo que ha planteado el compañero Amado, el Estado puede contratar a ese mismo que está en el banco de elegible hasta tanto le salga el nombramiento. No hay contradicción jurídica. No habría ningún tipo de contradicción. No hay contradicción jurídica con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un plazo que hay que cumplir. Tengo entendido que el plazo para contratar a las mismas personas es de 2 años. ¿Cómo así? Sí, 2 años. El contrato no puede, se vence, pero no puede sobrepasar. No se renova. No se renova. Está bien, pero lo que tú vas a hacer es que lo vas a incluir, porque ya no sería por contrato, sino que sería nombrado y sería ingresado pero ahí tendría que ir al concurso. No, porque No, ya lo pasaron. banco de elegible. Es el banco de Eso es elegibles. tomarlo de banco de elegible. Contratarlo. Nombrarlo, ¿Cómo hacen en la universidad? Exacto. Que a veces tú entras y en el Poder Judicial también Exacto, lo a veces hacen. tú entras como contratado y entonces luego te nombran. Exacto. Entonces, Yo entré como contratado en el Poder Judicial. Y luego te nombraron. Y luego me Durante nombraron. muchos años tú ahí. Yo duré Sí. un tiempecito. entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un banco de elegibles en el distrito 0705. Y allí es donde se ha generado la mayor cantidad de contratos. Teniendo un banco de elegibles, entonces esto contradice la propia Ley General de Educación, que no la redactó la ADP, no la hizo Robert Frías, se redactó en el primer gobierno de Leonel Fernández, que fue en el año 1997. Y ese es un tema que debe generar asco y repudio de la sociedad franco-macorizana, sí, claro. porque es la forma en la cual se ha contratado. ¿De qué manera se ha contratado? Para producirse un contrato de esto, y lo digo con toda responsabilidad, debe ir acompañado su expediente de una carta del partido, del dirigente zonal del partido. Si no tiene esa carta, es el primer requisito. Entonces también esto contradice la propia ley, porque la ley dice que para contratar debe realizarse una evaluación, porque hay unos criterios que debe cumplir ese personal que se va a contratar, porque no es con animales, no es un conuco que se va a trabajar, es con niños, es con jóvenes, con adolescentes, es con jóvenes. Entonces hay una serie de criterios que se deben cumplir
para contratar ese personal, porque cuando nosotros hablamos del déficit o de la baja calidad educativa en la República Dominicana, esos son elementos que gravitan o que inciden sobre ese nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque no se contrata, no se asume el personal que quizás tenga la competencia por manejarlo de manera politiquera. Con el tema del personal de apoyo administrativo, nosotros no nos metemos, que lo nombren como ellos quieran, claro, que sean del partido o no del partido, pero que vayan a ejercer la labor. Entonces, ese tema de contratar a profesores teniendo un banco de elegibles, entonces es un tema que nosotros como sociedad debemos exigir al gobierno que pare esa práctica, porque el salario de un contratado de esa categoría ahora tiene un salario de 43.500 pesos. Y el salario de un docente titular que va a concurso es de 55.900 pesos. O sea, estamos hablando que la diferencia entre un profesor titular, un profesor que aprobó un concurso de oposición, que tiene todos los compromisos de aula y del sistema, es prácticamente 12.500, 13.000 pesos de diferencia con un profesor contratado. Robert, saliendo un poco, alguien nos llama y nos habla de la preocupación que tiene de la escuela de los niños especiales, y aquí es del ARPE, que está totalmente deteriorada las condiciones, los niños no caben, supuestamente está el solar o el terreno. ¿Qué información tienes sobre esto? Y si el ARPE está o pertenece al gremio, ¿cómo se maneja esta parte? Mira, tú haces la pregunta, a mí se me eriza la piel. Por la realidad que viven. El ARPE es la única escuela o el único centro de educación para niños con una... A mí no me gusta decir especial, porque el término especial es un calificativo, sino es el único centro de la región para niños con una condición natural, una condición física natural, el único de la región, público. Y es un centro educativo que ha sido olvidado por las autoridades educativas históricamente, porque no es algo nuevo. Y de hecho, mi madre fue directora por más de 20 años de ese centro educativo, y yo conozco bien la realidad. Y el servicio del ARPE y la labor del personal docente de ese centro educativo. Y nosotros en un momento hicimos una propuesta al propio ministro de Educación, la presentamos al pasado ministro Ángel Hernández y la presentamos también al actual ministro de Educación, Miguel de Camps. ¿De qué? De que la Escuela Padre Obrea tiene un terreno que no está utilizando y que se podría, pero es el Ministerio de Educación que debe hacerlo, se podría ampliar un poco el ARPE, tomar un poco del terreno de la Escuela Padre Obrea y ampliar un poco el ARPE para construir las aulas que requiere por la cantidad de estudiantes que tiene este centro educativo. Pero allí no hay intención desde el Ministerio de Educación de resolver este problema, porque es un problema social, porque de hecho una escuela que funciona en jornada regular para poder dar servicio no a toda la población que tiene esta condición natural, pero a una parte considerable o importante. Funciona de jornada regular, pero desde el Ministerio de Educación no tienen el mínimo interés o la mínima voluntad para resolver este problema. Y me apena mucho porque ahí hay un funcionario del gobierno, un dirigente de segunda categoría, que su hijo estudia allí. Y si desde el gobierno, si él que está cerca de los jefes, de los que mandan y donde se toman las decisiones, no ha aprovechado, no ha aportado o no ha buscado la vía para que este centro educativo pueda ampliar su cobertura, es lamentable. Robert, pero ustedes al principio... Y pertenece a la ADP, claro, es un centro de educación pública, es de la ADP. Correcto. Ustedes al principio tenían una muy buena relación, incluso tengo entendido que usted hablaba por WhatsApp con el ministro de Educación, él vino aquí en varias ocasiones y se veía como cierta sinergia entre ustedes. Además de la creación de una comisión encabezada por notables, empresarios, miembros de la Iglesia Católica, la ADP y el sector del ministerio. ¿Qué ha pasado? Primero, con esa cercanía que usted tenía al principio con el ministro, y qué también ha pasado con la comisión. Bueno, fíjate, la cercanía, el ministro no me responde los WhatsApp, ya no responde. Ni responde la llamada porque no ha podido dar respuesta. Al parecer por vergüenza, porque él se comprometió con nosotros en marzo. Dijo, los centros educativos que tienen verja perimetral de alambre o de malla ciclónica, se va a iniciar un proceso de intervención de inmediato. Y eso no tiene que ir ni siquiera a licitación, porque son obras menores, no tiene que ir por cumplir contrataciones, simplemente se asigna una contratista, como son intervenciones menores, eso se resuelve de inmediato.
los centros educativos que están paralizados y que tienen el problema legal, vamos a crear una comisión jurídica para resolver ese problema y se van a reanudar los trabajos. El personal docente que requiera, que haga falta, será nombrado. El personal ahora que se está terminando de nombrar el personal de apoyo administrativo, será nombrado de inmediato, pero ahora que se está concluyendo con eso. Entonces, hay los recursos didácticos. Él nos decía a nosotros, hay qué sé yo cuántos pedí en almacén ahí. Todas las escuelas que necesitan pedirnos, bueno, nosotros le entregamos informe detallado escuela por escuela. Los centros que necesitan PDI en almacén, eso lo vamos a despachar. Lo que necesitan es recursos didácticos, pedagógicos, escritorio, material gastable, se le va a entregar. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, al parecer, por vergüenza, como el propio ministro de Educación se comprometió en todos esos elementos y no ha podido cumplir, al parecer, por vergüenza, no responde a los WhatsApp ni responde a las llamadas. No tengo tiempo. No converso directamente con el actual ministro de Educación, Luis Miguel de Camps. Sobre la comisión, en el último encuentro que estuvimos, la comisión, de hecho, el propio Eugenio Vargas, presidente de Medios Telenor, lo dijo claro, yo no estoy aquí para perder el tiempo, no podemos venir aquí, cuando se entregaba ese listado, que yo le hacía mención, que lo puedo enviar, se lo voy a enviar a Yerjan, que ese listado de intervención de centros educativos, él decía, pero no podemos venir aquí, decía Eugenio, cito, yo he venido a 3 encuentros y estamos hablando de los mismos centros educativos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y nosotros somos personas que tenemos muchos compromisos, muchas cosas que hacer, que no estamos en la disposición de estar perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué procede? Entonces, con la comisión hace días no nos vemos. No hemos tenido algún encuentro, ahora mismo estamos en un punto muerto. Nos encontramos en un punto muerto y ese punto muerto lo ha provocado la ineptitud de las autoridades educativas locales y nacionales. ¿Qué procede, Robert? Bueno, nosotros seguir concientizando a la sociedad, seguir haciendo el trabajo sindical, seguir desarrollando las actividades que el momento y las circunstancias así lo determinen. Fíjate que el paro de la semana pasada, que fue de 2 días, miércoles y jueves, pero previo a ese paro, los grupos estudiantiles tenían movilización prácticamente toda una semana. Sí. ¿Qué demandaban los grupos estudiantiles? Lo mismo que demanda la ADP. Infraestructura escolar, recursos didácticos, pedagógicos, recursos de dispositivos tecnológicos. Lo mismo, que se termine el techado de la escuela del Politécnico Manuel María Castillo, que se construyan unas aulas que están pendientes en el Liceo Ercilia Pepín, que se habiliten los laboratorios o se equipen los laboratorios de ciencia y de tecnología del Liceo Jesús María Fernández, porque algo increíble. El Liceo Jesús María Fernández ahorita estará enviando a la universidad estudiantes que deberán ir a un laboratorio de biología y química, pero allí los estudiantes no saben siquiera qué es una probeta, porque el aula que se presta para el laboratorio no tiene siquiera una probeta, no tiene ningún instrumento, ningún recurso para impartir la práctica de la asignatura de ciencias de la naturaleza. Robert, ¿qué riesgo ve la ADP en la continuidad del año escolar si estas demandas no son resueltas a tiempo? Bueno, el año escolar no se va a perder, no, eso no va a ocurrir. Sé que quizá por eso sea la pregunta, por la preocupación. El año escolar no se va a perder. La ADP, los maestros, nosotros planificamos y si un día de clase que se deja de impartir no es un día perdido, porque cuando nosotros retornamos al aula, pues se crean los mecanismos para entonces abordar ese contenido que debió ser abordado. Ahora bien, la doble moral de las autoridades siempre habla de la preocupación por los días de docencia, por la calidad educativa, y nosotros debemos preguntarle qué compromiso tienen las autoridades educativas con la escuela pública. Fíjate la escuela Salomé Ureña de Enrique, son los padres que salen a protestar. La Eusebio Mansueta, que la vi, estuve por ahí el fin de semana y es terrible, ahí sí, está con la varilla. Sí, ahí va y se inició una intervención, se inició una intervención de Eusebio Mansueta, pero no se están agilizando los trabajos con la premura realmente que el centro lo necesita. Entonces, por ejemplo, los padres de la escuela Alejandrina Glass de Matalarga son los padres que salen a protestar. Los padres del Liceo Pedro Comprés. Sí, o sea, son las comunidades. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues bueno, a nosotros nos afecta. Y si ciertamente las autoridades educativas, desde sus principios, están interesados por la calidad de la educación dominicana, de la escuela pública, deben tener otra actitud.
Que cabe destacar que ustedes son un gremio que debe defender los intereses de los maestros específicamente. De la ADP. De la ADP. Sin embargo, ustedes están aquí exigiendo mejores condiciones para el estudiantado y para la ¿verdad? Sí. La docencia en sentido para general. La comunidad educativa, para la comunidad educativa en sentido general. Fíjate, nosotros tenemos tiempo que no luchamos por un aumento salarial. Sí. O sea, por una reivindicación particular del docente. Hace años que el ADP no lucha. ¿Cuáles son? Nosotros podemos buscar, hacer un balance y ver cuáles han sido las demandas de los últimos 5 o 6 años del ADP. Ha sido infraestructura escolar, sí, calidad del desayuno escolar, calidad del almuerzo escolar, recursos didácticos y pedagógicos, que se realice la evaluación al desempeño docente. Exacto. Y debemos reiterar, ya lo hemos expresado en otras ocasiones, pero la evaluación al desempeño docente es crucial para afianzar y mejorar la calidad educativa, porque es el instrumento, es el medio que tiene el Ministerio de Educación para identificar fortalezas y debilidades del docente. Entonces, ¿qué ha planteado la ADP? Que identificar esas debilidades se creen los programas de formación continua para mejorar esas debilidades. Claro. Por eso no le deja dinero al Ministerio de Educación, porque los programas de maestría y de especialidad andan por doquier. ¿Cuál? El que la universidad se invente. ¿Por qué? Porque han visto el Ministerio de Educación como un medio para drenar los recursos y llevarlos a las universidades fundamentalmente privadas. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es INAFOCAN? El Instituto Nacional de Formación Docente. Sí. Eso es INAFOCAN. ¿Y qué dice la ley? Que ellos utilizan mucho. La ley 41-08 sobre función pública. Que las instituciones que tienen su propia ley o que tienen su propio departamento, institución de formación, son las que deben formar. INAFOCAN no ha creado un programa de formación docente. Uno no ha creado. INAFOCAN, las universidades, exacto, subcontrata, exactamente. La universidad crea una maestría, exacto, la que sea. La universidad presenta un programa. Mira, esta maestría, esta especialidad, se la lleva INAFOCAN. Que no está mal, No, pero INAFOCAN debe hacerlo. Debe hacerlo, exacto. INAFOCAN no puede ser intermediario. La ley no manda que INAFOCAN sea intermediario. INAFOCAN debe ser el actor inmediato. Claro. ¿Y qué hace INAFOCAN? Subcontrata. Aquí en las universidades. Vamos a ver entonces cuáles son esas universidades que tienen subcontratos con INAFOCAN. Entonces, o sea, es que los recursos, y es el dolor nuestro, los recursos del 4%, los recursos del Ministerio de Educación están siendo drenados a estamentos del Estado, instituciones, organizaciones o ONG que no tienen nada que ver con el desarrollo en materia educativa de la República Dominicana. Rápido, ¿cómo responde la ADP a las críticas que le hace la población o a parte de la población con respecto a la pérdida de docencia? Mira, el tema de la crítica, fundamentalmente, y si nosotros revisamos las redes sociales, hay una decisión política, porque ante la falta de respuesta a los problemas que afectan o gravitan en la escuela pública, ¿qué hacen los actores políticos o del oficialismo? Bueno, su dirigencia política comenta, escribe, castiga y condena las acciones de la ADP. Eso es frente a la incapacidad de dar respuesta y atender la problemática. Ahora bien, a aquellos que lo hacen por un sentimiento particular, nosotros les invitamos a que nos acompañen en la jornada. Nosotros estamos prestos para visitar los centros educativos para que se contrate, podamos ver la realidad que tiene la escuela. Y ya para concluir, algo que no, y me disculpan porque ya estamos cerrando, sí, no, ya Cordero. Está sobre el tiempo. Fíjate, un tema, aquí se celebraron los Juegos Escolares, más de 700 millones de pesos gastados, no invertidos, Sí. porque inversión es cuando hay un retorno al Estado. Y 140 millones de escándalos. Entonces, aquí se desarrollaron los Juegos Escolares, pero las instalaciones deportivas en San Francisco de Macorís, más del 70% de las instalaciones deportivas de la escuela pública están deterioradas. Bien. Y yo le envié a Junior Matrilla, que es mi hermano y mi amigo, y quizá por la amistad que tengo con él y el respeto que le tengo, nosotros no pusimos trabas para que se desarrollaran los Juegos Escolares, pero en las canchas de las escuelas las instalaciones deportivas están deterioradas. Están deterioradas. Entonces, en un pueblo donde se invierte en unos Juegos Escolares más de 700 millones de pesos y que las instalaciones deportivas están deterioradas, ¿en qué estamos? Así es. Juegos deportivos escolares, porque exacto. Entonces, normales. ¿dónde deben desarrollar los estudiantes la competencia? En la escuela. Exacto. Pero si no tienen las instalaciones deportivas, ¿cómo la desarrollan? Gracias, Robert Frías. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por estar con nosotros.